14 de septiembre damos comienzo al programa 367 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 367, que corresponde al miércoles 14 de septiembre y, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, que son informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia, y la columna de Política Nacional de Carlos Olúbica. A continuación, la columna de Horacio Rovelli explicando qué fue hacer más a Estados Unidos. Y cerramos el primer bloque con la columna de Jorge Elman, Historia y Sociedad. Hacemos un pequeño paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y luego pasamos al segundo bloque con la presencia de José Deslarmes inaugurando su columna Construyendo Salud. Seguidamente, Alejandra Benaglia nos hablará de las estadísticas de femicidio del presente año. A continuación, un informe de Telesur para Actualidad en Contexto y el intento de magnicidio en la Argentina. Y cerramos el bloque y el programa con el tema musical Yegua de Daniel De Vita. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 14 de septiembre de 2010 se realiza en el Luna Park el multitudinario acto convocado por la juventud peronista bajo la consigna «La juventud le habla a Néstor, Néstor le habla a la juventud». Kirchner iba a ser el orador, pero debido a su reciente intervención quirúrgica fue reemplazado por la presidenta. Cristina habló como una militante más y destacó que el Estado debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y añadió que algunos todavía son más iguales que otros. Nosotros no tuvimos el privilegio de crecer en democracia y con la libertad que vivimos hoy. Luego, reivindicó el papel de los sindicatos en el desarrollo económico del país, diciendo: «No entiendo cómo algunos creen que los trabajadores y sus sindicatos son un problema, si son parte de la solución». 16 de septiembre de 1955. Un golpe militar derroca al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La autodenominada Revolución Libertadora comienza un oscuro período de ataques institucionales contra Perón, sus seguidores y simpatizantes, el movimiento obrero y todas las conquistas sociales, jurídicas, laborales y culturales que se llevaron adelante bajo los dos gobiernos de Juan Domingo Perón, con el objetivo manifiesto de desperonizar a la sociedad argentina. 16 de septiembre de 1974. Es secuestrado y asesinado por la AAA
Atilio López, dirigente gremial de la UTA, peronista, participó activamente en la resistencia y en las huelgas insurreccionales conocidas como el Cordobazo y el Viborazo. Fue elegido vicegobernador de Córdoba en 1973. Cuando asumió como vicegobernador, juró por Dios, por la patria, por estos santos evangelios, por la clase trabajadora, por la sangre de nuestros mártires y por la sagrada memoria de nuestra inmortal compañera Eva Perón. 16 de septiembre de 1976. Comienzan los operativos de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Una decena de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata son secuestrados y torturados por fuerzas de seguridad de Ramón Camps y Miguel Echecolás durante la última dictadura cívico-militar, y 6 de ellos permanecen desaparecidos. Los jóvenes reclamaban la restitución del beneficio del boleto estudiantil suspendido por el gobierno militar. En la memoria de la desaparición de los estudiantes, se conmemora en Argentina el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. 17 de septiembre de 1861 se produce la batalla de Pavón entre las tropas de la Confederación Argentina, comandadas por Urquiza, y las fuerzas de Buenos Aires dirigidas por Mitre. Urquiza abandona la contienda cuando la batalla no estaba militarmente definida, entregándole la victoria a Mitre. Santiago Derqui, presidente de la Confederación, renuncia. Convertido en presidente de facto, Mitre inicia una exitosa campaña forzando la renuncia de gobernadores y exterminando a sangre y fuego los fuertes núcleos federales del interior que lo resisten. Con el camino despejado, finalmente en octubre de 1862, Mitre será elegido presidente por el Congreso Nacional. 18 de septiembre de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulga la Ley 26.991 que establece una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, modificatoria de la ley conocida como Ley de Abastecimiento, sancionada en junio de 1974, 11 días antes de la muerte de Juan Domingo Perón. Estas modificaciones procuran garantizar a la población un cierto estándar de disponibilidad de determinados bienes y servicios. 19 de septiembre de 1968, muere John William Cook, abogado y político argentino, militante del peronismo. Fue diputado durante el primer gobierno peronista y tras el derrocamiento de Perón es designado por el general como su representante, delegado personal y jefe de la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Cuando regresa a la Argentina en 1963, crea la agrupación Acción Revolucionaria Peronista, desde donde impulsa la formación ideológica de los militantes peronistas. 20 de septiembre de 2014, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. El diálogo privado en el que comparten un almuerzo se prolonga por más de 2 horas. Entre los temas principales que abordan está el sistema económico internacional y la especulación financiera y la necesidad de la paz e igualdad en el mundo. Presión mediática para ocultar el odio, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia.
la descripción del odio político como práctica fundada por el kirchnerismo en 2003, borrando de un plumazo las evidencias estruendosas de la penosa historia nacional y el intento reiterado por quitarles a quienes atacaron a la vicepresidenta cualquier tipo de raíz, pensamiento y conexión política, absorben los esfuerzos editoriales de los medios opositores. El miércoles, Van der Kooi sentenció en Clarín que Sabac Montiel y Uliarte no tienen nexos con fuerzas políticas, o a lo sumo, publicó, merecen una difusa caracterización neonazi. 2 días después, la Fuerza de Tareas de Judiciales del diario relegó toda mención a este aspecto a los últimos párrafos de la nota sobre la investigación, mientras en otras páginas, Bonelli, en el Panorama Empresario, negó la vinculación de los atacantes con grupos organizados. Marginales desequilibrados, tipió Rodríguez Yebra el domingo en La Nación. Y no hay ninguna prueba de que haya sido una conspiración, sino que actuó un loco suelto, un lumpen, firmó Morales Solá. Y otra vez en Clarín, Vaca habla de par de marginales alucinados. En suma, se profundizó el esfuerzo coordinado de los medios opositores para quitarle toda significación y raíz política al intento de asesinato de la vicepresidenta y en algunas líneas hasta llegó a deslizarse casi un lamento porque Sabac Montiel actuó con tan poco profesionalismo que ni el tiro le salió. Joaquín Morales Solá, La Nación, 11 de septiembre del 2022. Y la bala no salió, es cierto, escribe Clarín el lunes, pero de inmediato se consuela porque lo que sí saldrá es la condena en el juicio por la obra pública prevista y decidida mucho antes de la promocionada alocución del futbolista de los Abrojos, Luciani. La coordinación editorial es también contundente para denostar el llamado al diálogo político por parte del oficialismo y la convocatoria a la misa en Luján, rápidamente descalificada como misa kirchnerista en títulos y notas. Como siempre ocurre, esta línea fue adoptada por los ultras de Juntos por el Cambio, que pronto silenciaron los muy tímidos amagues de dirigentes que proponían al menos simular un debate interno antes de anunciar la negativa a asistir. Hecha la misa, tenemos un arzobispo K, Monseñor Scheining, maltratado como un verdadero demonio y generador de una supuesta crisis interna en la Iglesia, según títulos reiterados en Clarín, La Nación e Infobae, domingo y lunes, pero eso sí, sin una sola fuente que convalide los títulos tormentosos, sin negar por esto que entre los jerarcas del episcopado reina desde siempre un talante fuertemente conservador. Es innegable que esta estrategia se apoya también en los flancos groseros que ofrece el oficialismo, como la desmañada marcha de la investigación con la pérdida de los datos del teléfono del atacante y el pedido de suspensión del juicio por la obra pública realizado por el senador Mayans. Sin embargo, el poder nacional e internacional que impone cada tanto estrategia editorial no necesita favores para confirmar dónde está parado. El despliegue hecho en torno de la muerte de la reina Isabel con una exaltación delirante de su figura desnuda al periodismo bananero que castiga al país, inclinado al glamour de la casta abusadora y parasitaria del reino que ocupa las Malvinas desde 1833, dedicándole esfuerzos al futuro de los perritos de la reina, a las comidas de la reina, a la descripción del castillo de la reina, a la pompa en torno de la reina y a las evoluciones de enredos y rencones entre familiares de la reina. La negación del clima de época en el que se inscribe el intento de magnicidio es insuficiente, otra vez, para ocultar dónde están paradas estas empresas periodísticas. La derecha ganó las elecciones en la localidad cordobesa de Marcos Juárez. Clarín dice en su portada que es un duro revés para el gobernador Schiaretti e incluso agrega que el kirchnerismo no presentó siquiera una lista. Pero eso sí, dice en el título que fue un voto anti-K.
Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 12 de septiembre, pasada las 17 horas. Nadie de la oposición política, mediática y judicial se hace cargo de haber contribuido a generar el clima de violencia que desencadenó el intento de magnicidio del que milagrosamente salió ilesa Cristina. Si hasta en una suerte de confesión de parte, los diputados de Juntos por el Cambio exigieron quitar de la declaración de condena institucional al atentado la expresión discursos de odio. El sayo les calzaba como traje a medida y no se lo quisieron poner. Patricia Bullrich ni siquiera se dignó a repudiar el gravísimo hecho. Otros y otras hicieron el gesto forzado en comunicaciones más bien escuetas y protocolares, pero inmediatamente volvieron a echar leña al fuego como si nada hubiera pasado. Los medios de comunicación opositores trataron primero de instalar la hipótesis de un autoatentado, disparate que se esfumó en un santiamén, y luego machacaron con la teoría del loquito suelto que también se diluyó rápidamente. Ahora, a medida que la investigación judicial avanza, lentamente por supuesto, como corresponde a una jueza y un fiscal de Comodoro Pro, están viendo qué pueden inventar. Parece que para ellos y ellas, dirigentes políticos y prensa adicta, las bolsas mortuorias, las guillotinas, los muñecos simulando un ahorcamiento, las antorchas lanzadas contra la Casa Rosada y la vandalización del Instituto Patria, fogoneada con un megáfono que prometía la horca o el fusilamiento para Cristina, no son actos violentos, sino libre expresión del hartazgo popular con el actual gobierno. Aunque sean siempre pocos y pocas quienes se movilizan destilando odio, los presentan como manifestación de una supuesta mayoría silenciosa. Y la policía de Larreta, en todos los casos, haciendo la vista gorda, o peor, saludando amistosamente al portador del megáfono. La misma policía, recordemos, que se apuró a reprimir con decenas de efectivos, gases y carros hidrantes a quienes pacíficamente fueron a expresar su apoyo a la vicepresidenta de la Nación, luego del alegato plagado de violencia verbal del fiscal Luciani y su pedido de 12 años de prisión e inhabilitación política de por vida para la mayor líder popular de nuestro país. ¿Acaso la tipificación de jefa de una asociación ilícita, tachada de exageración hasta por Miguel Ángel Pichetto, no es una incitación a ir por la cabeza de una delincuente peligrosa? Y el pedido de pena de muerte por delitos de corrupción, claramente dirigido contra Cristina, que fue formulado por un diputado del PRO, ¿no es una especie de llamamiento a matarla, ya que la pena de muerte está prohibida por la Constitución Nacional? Tuvo que salir el vicepresidente del PRO a decir que el partido no respaldaba esa propuesta, porque Bullrich, la presidenta, la dejó correr sin más. Después salen algunos y algunas periodistas y dirigentes opositores a decir que hace falta bajar un cambio de los dos lados, porque extremos hay tanto en el oficialismo como en la oposición. Pero esta equiparación tramposa puede mostrar alguna bolsa mortuoria, guillotina, muñeco ahorcado o escrache con el nombre o en la sede de Macri, Bullrich, Vidal o Larreta. Hablan de que el gobierno nacional no genera las condiciones para un diálogo que permita la convivencia democrática, pero se la pasan bloqueando siempre que pueden el funcionamiento del Congreso Nacional, diciendo que están dispuestos a dialogar, pero no con el kirchnerismo, y negándose a asistir a un evento tan ecuménico por tenor y por lugar
como una misa en la Basílica de Luján. Es imposible dialogar con quienes se niegan sistemáticamente y con toda clase de excusas a hacerlo. Cualquier señalamiento de estas actitudes de la oposición política, mediática y judicial por parte del oficialismo es tachado de inmediato como discurso violento y peligroso para las instituciones y la democracia. Ver al respecto la última carta pública de Mauricio Macri. Ellos y ellas pueden decir cualquier barbaridad, pero nosotros y nosotras no podemos simplemente mostrar los hechos que están a la vista de quien los quiera ver. La diferencia con López Murphy en esta enunciación es que no la planteamos en términos excluyentes absolutos como hizo él, insinuando un deseo de eliminación del adversario. Ellos y ellas existen y son los bueyes con los que tendremos que seguir arando de acá a las elecciones de 2023. Porque en el mientras tanto tenemos la responsabilidad de gobernar y de resolver los problemas graves que, en buena medida, heredamos de ellas y ellos. Muchas gracias a todas y todos y les mando un fuerte abrazo. El verdadero objetivo del viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos. Toda la política económica del actual ministerio encabezado por Sergio Massa se reduce a disminuir el gasto público para lograr la ansiada meta de un déficit fiscal del 2,5% del PBI. Es en pesos, pero aproximadamente serían unos 10.000 millones de dólares. Pero tras de ello, lo que se hace es la reducción del Estado y que no pueda cumplir acabadamente con su rol de regulador, esto es, establecer las reglas de juego y de control de la actividad económica. Se procede al ajuste fiscal para que sea el capital más concentrado nacional o extranjero quien ejerza el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Esto genera una economía cada vez más dualizada, donde se integra el mundo pero a costa de la desintegración interna, empujando la marginalidad a amplios sectores de la población. El trasfondo de los créditos del BID y del Banco Mundial es el acuerdo de explotación de nuestros recursos naturales al capital extranjero. No otra cosa es el acuerdo que en los Estados Unidos arriba la comisión encabezada por el ministro Sergio Massa con los empresarios de las empresas Río Tinto y Liven, que son grandes explotadoras del litio a nivel mundial, para que hagan lo mismo con el litio y los minerales raros en nuestro país. Recordemos todos que la empresa Liven fue castigada duramente por la aduana porque había subfacturado exportaciones. La investigación de la aduana, que la hizo para los años 2018 y 2019, arrojó que la minera generó un perjuicio de 8 millones de dólares en derecho de exportación y le aplicó a la empresa una multa de 6.700 millones de pesos. Ahora acuerdan con esa empresa. Igual tenor los acuerdos con las empresas petroleras que incluye la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, en forma conjunta con YPF Sociedad Anónima. Por ahí, por este puerto, y después de recorrer 700 kilómetros que van desde Vaca Muerta hasta el puerto de Punta Colorada, van a empezar a exportar con un ducto petróleo y gas. En los Estados Unidos, Sergio Massa, acompañado por la secretaria de Energía Flavia Rollón, el presidente de YPF Pablo González, Agustín Jerez, que es el presidente de AIEASA, la ex ENARSA, en nuestra empresa nacional de energía, y Alejandro Monteiro, ministro de Energía de Neuquén, se reunió con los referentes de las empresas con interés en Vaca Muerta como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, que es Bulgeroni con la Virgin Petroleum, Action, entre otras. Habló de un marco regulatorio para las petroleras para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta a cambio de permitirle tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior, que era algo que vienen reclamando las petroleras para superar el cepo. En esa reunión,
Massa le prometió a las petroleras que continuará la ayuda al Estado para elevar la extracción. O sea, está reduciendo el gasto público, sin embargo le va a seguir subsidiando a las empresas y así reducir las importaciones, que también son subvencionadas. Busca inversores para construir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y planta de gas de GNL, gas natural líquido, para exportar a Europa. El Plan Nacional Gas-AR implica una subvención a la industria gasífera de unos $1.000 millones por año. Y en la medida en que Vaca Muerta bate mes a mes su récord de producción, se requieren menos importaciones, que también llegan subsidiadas. Por ejemplo, la ayuda del plan es de aproximadamente $1,50 por millón de BTU, unidad de medida de gas que se importa, y este año se importó gas licuado en el otoño e invierno a un precio promedio de $28. $1,50 puso el Estado. Finalmente, el presidente de YPF, Pablo González, sostuvo que se necesita una planta de GNL, gas natural líquido, para la industrialización del gas y poder aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta. El proyecto que se está planificando con la petrolera malaya Petronas va a implicar duplicar la producción total del gas en el país solo para abastecer esa planta. Cuando la planta produzca todo su potencial, tendrá una capacidad de abastecer 460 barcos de GNL por año, cuando el país hoy importa 35 barcos. O sea, vamos a seguir de esos 460 barcos, 35 van a ser para nosotros y el resto se exporta. Tanto la explotación del litio y los minerales raros de la Puna, como la extracción de petróleo y gas, nos remite a las obras de infraestructura de los ferrocarriles y del puerto de Buenos Aires que realizaron los ingleses a fines del siglo XIX, para que el país de las vacas y trigos le proveyera alimentos baratos a los trabajadores de sus industrias. Beneficiamos al exterior y no a nosotros. No producimos energía para nosotros, producimos energía básicamente para exportar. El gobierno de Alberto Fernández no investigó la evasión fiscal y la fuga de capital de la gestión de Cambiemos y paga los intereses en una deuda que no benefició a la población. Tampoco supo preservar las reservas internacionales del Banco Central, cuando obtuvo un fuerte superávit comercial en 33 meses de su administración que supera los $32.000 millones y empleó las 2/3 partes de ese superávit para que las empresas privadas paguen sus deudas, razón por la que el BCRA le vendió a los dólares de las reservas internacionales a precio oficial. Empresas que habían comprado divisas en la gestión de Cambiemos y sin embargo le vendió los dólares para que paguen sin reclamarle que utilicen los fondos que habían comprado entre los años 2016 y 2019. Toda la política de apiar las reservas internacionales hace que se subordine a la lógica de un modelo extractivista, agropecuario, automotriz y exportador, en desmedro de un modelo nacional que crece en base a su mercado interno y apuntala el trabajo y la producción local. La aceleración de los tiempos políticos y las respuestas de la señora historia. Cuando la muerte se presenta como un trauma posible y la política amenaza con teñirse de sombras, solo la muchedumbre logra exorcizar el daño. Las últimas semanas serán recordadas por una contienda de calles, la noche del atentado fallido y la plaza de la respuesta popular. Quienes hacen la historia no siempre tienen noción de que la están labrando. Hay noches, fechas, semanas en que el devenir de un pueblo se condensa en momentos, en lapsos de transición, bisagras perspectivas, cambios de ritmo. Sin embargo, sus contemporáneos no siempre tenemos la capacidad para evaluar la trascendencia potencial de los acontecimientos mientras los estamos viviendo. Solo los asiduos lectores de la historia logran conjeturar indicios, olfatean el rumor de la tierra, saben captar la densidad de los movimientos porque están sensibilizados con las rupturas sociales, con las imágenes convertidas en frescos de un pasado que tiende a no pasar. Los historiadores ligados a la tradición popular poseen una especie de sismógrafo de los acontecimientos. Saben que los procesos de movilización colectiva, cuando horadan el velo de su invisibilización, cambian el clima político de una etapa. Quizá la última semana de agosto se convierta en una especie de marca. Lo veremos en algunos meses. Es posible,
aunque nunca hay garantías, que se instale como hito de recomposición de las fuerzas populares golpeadas por la pandemia, el acuerdo con el Fondo Monetario, la dubitación y la inflación. Hace un siglo Raúl Scalabrini Ortiz auguraba que el cansancio social tendría epílogo de ebullición. Profetizaba la sinergia emocional de hombres y mujeres que se percibían aislados por una frustración larvada y colectiva. Pero que, de forma sorpresiva, podrían verse convocados a una agitación capaz de transformar los silencios en murmullos y los gritos en cánticos. Raúl supuso que había un subsuelo que podía sublevarse, una corriente de identidad crispada por una enervada indignación que contenía atrasadas demandas políticas. Pero si los planetas fuesen a coordinarse en pos de una melodía común, como si los planetas fuesen a coordinarse en pos de una melodía común, de una memoria heredada que había sido transmitida por generaciones de laburantes. Éramos brizna de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca de un río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba ahí presente, corpóreo, tenso, multifacético, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, y que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. La historia nunca irrumpe dos veces de forma similar. Solo deja trazos en el suelo de una realidad que tiene contacto con su pasado. Sin embargo, insiste en su carácter sorpresivo. Produce asombro frente y contra los que se consideran dueños del sentido común. Su irrupción se presenta con ocupación territorial. Es la imagen que suele espantar a las almas bien pensantes, aquellos que dudan o temen la emoción, el desorden y el coraje duradero. Frente al escrache de la casa de Cristina, la respuesta popular en plena Recoleta, la represión, el atentado y la movilización popular, hay quienes ven una mutación preocupante. Otros vemos, nuevamente, al hombre retratado por Raúl, cansado de esperar. La espera siempre fue pariente de la esperanza. Obligados a volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos. Mi nombre es José Deslarmes. Yo soy psicólogo sanitarista y vamos a encarar desde ahora en adelante, les propongo, hablar sobre el tema de la construcción de la salud. Específicamente hablar de algo que yo denomino y que ahí en un gráfico lo estamos exponiendo, la salud integral compartida. La enfermedad en sí mismo debe dejar de ser entendida como un fenómeno biológico exclusivamente y concebírsela como parte de la salud e integrada en el conocimiento que hace de la salud un fenómeno de realidad social. Entonces, el centro no es la enfermedad. El centro es la salud vivida en su realidad social. La interpretación totalizadora de la salud, entonces, es una culminación y no una atenuación del fenómeno biológico. Es decir, salud no es porque disminuyó un síntoma biológico. Incluye la salud, incluye que lo biológico funcione bien,
pero abarcándolo e interrelacionándose, relacionando su culminación en tanto se acepta como un acontecimiento vital en toda la extensión de lo biológico, como un interminable juego de relaciones en la que el ser social y sus grupos inscriben sus correlatos con la naturaleza, con la cultura, con la técnica, en fin, con el trabajo que formaliza su condición de género humano. Si ustedes se fijan en el gráfico que nosotros estamos exponiendo, nosotros nos interesa poder hablar de la salud en todo su sentido y compartida con todos los demás, es decir, la salud del cuerpo y la salud anímica. Pero el cuerpo y lo anímico existe dentro de un ámbito vecinal. El ámbito vecinal también incluye el ámbito familiar, el ámbito nutricional, cómo la persona se alimenta, en qué condiciones vive y si es atendido o no atendido en todos estos aspectos. En el ámbito de las relaciones con otras personas está todo lo que tiene que ver con lo laboral, todo lo que tiene que ver con la cultura del momento y la cultura heredada, tiene que ver con las condiciones económicas en que vivimos, tiene que ver con lo que se previene para que el ser humano se pueda realizar y pueda tener también un espacio para la actividad lúdica y recreativa. Porque el ser humano tiene que poder, el ser humano, estoy diciendo nosotros, tenemos que tener la posibilidad de realizarnos en conjunto. Es decir, nosotros vivimos con nuestra familia y cada familia tiene distintas formas de componerse. Y podemos vivir con nuestra familia o podemos vivir en distintos espacios, pero todos tenemos una familia. Y todos tenemos amigos, y todos tenemos vecinos. Y todos tenemos que alimentarnos y todos tenemos que tener algún tipo de ingreso para poder adquirir los bienes. Bien, según cómo se puedan producir todas estas interrelaciones, que me interesa que las podamos conversar individualmente cada una, va a hacer que podamos tener una vida más plena. Pero, resumiendo, lo que me interesa para cuando hablamos de salud es que hablemos de salud, que no hablemos de el eje lo pongamos en la enfermedad. La enfermedad es algo que se produce por distintas y por múltiples razones, que tenemos que analizarlo. Pero el objetivo es la construcción de la salud. Todos queremos, deseamos estar bien. Y como todo esto implica distintos vínculos, distintos desafíos, y los desafíos los tenemos que tomar como eso, como un desafío a resolverlo, un desafío a que podamos poner nuestro aspecto creativo para resolver el escollo. Entonces, implica una acción nuestra, una acción de construcción de la salud. Cuando construimos una casa, ya lo hablaremos, tenemos que ir resolviendo cómo vamos poniendo cada ladrillo. O si la compramos hecha, cómo juntamos el dinero para comprarla. O si tenemos que alquilar, cómo juntamos el dinero para poder alquilar una vivienda. Todo es una construcción. Entonces, la acción nuestra es un factor muy importante para que podamos construir salud. Bien, el desafío es que podamos semanalmente hablar de estas temáticas de la construcción de la salud.
Les dejo un abrazo grande, mi nombre es José Deslarmes y ya hablaremos de cada una de las cosas de nosotros. Un abrazo grande, los espero en la próxima. Soy Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Un nuevo informe de femicidios fue presentado por la Casa del Encuentro, quien a través de su observatorio de femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, mes a mes y año a año desde el año 2008, nos brindan las estadísticas dolorosísimas de los femicidios y transtravesticidios cometidos en nuestro país. Este nuevo informe da cuenta de 198 crímenes cometidos desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2022. 192 femicidios, 6 transtravesticidios y 12 femicidios vinculados de varones. Los datos más relevantes son que 218 hijas e hijos quedaron sin madre, el 68% de estos son menores de edad y el 53% de los agresores eran parejas o exparejas. El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor. El 61% de estas mujeres fueron asesinadas en sus hogares. En términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta. Hace no muchos días, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la iniciativa Spotlight en Argentina presentaron una primera encuesta para medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres en 12 provincias de la República Argentina. Se entrevistaron 12.152 mujeres de entre 18 y 65 años de edad, residentes en hogares particulares de 25 conglomerados urbanos, y los resultados indicaron que el 45% de las mujeres encuestadas han atravesado algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico. El 42% sufrió violencia psicológica, mientras que la violencia económica y patrimonial y la violencia física dieron un número de 23% cada una, mientras que la sexual un 18%. Violencias que, si no se toman a tiempo, pueden terminar en femicidio. Estas estadísticas confirman lo que informa la Casa del Encuentro desde su observatorio desde el año 2008. Es por eso que continúan exigiendo una mayor protección y acompañamiento a quienes denuncian, un seguimiento efectivo de las medidas cautelares dictadas y un exhaustivo relevamiento de la ejecución de la Ley de Educación Sexual Integral, que trabaja en la prevención y el cambio cultural que se necesita para erradicar la violencia de género de la sociedad. Es claro, como indica la Asociación Civil, que solo trabajando en forma integral y federal con mujeres y diversidades que están atravesando una situación de violencia sexista, se podrá evitar que esta violencia extrema, como lo es el femicidio, continúe llevándose la vida de cientos de mujeres y compañeras trans cada año. La realidad es que en la información adicional se da cuenta de que 39 víctimas habían realizado denuncia y de estas 7 femicidas tenían dictada medidas cautelares de prevención. Siempre nos preguntamos dónde se rompió la red de contención, qué falló que no pudieron a estas mujeres y compañeras trans que fueron a denunciar, qué pasó que no se las pudo proteger, qué pasó con el control de las medidas cautelares, qué pasó con las tobilleras electrónicas, con los botones antipánico,
por qué la justicia no toma cuenta del contexto de riesgo en el cual se encuentra cada una de las mujeres que se anima, que se atreve, que se acerca a pedir ayuda. Por otro lado, 10 de los femicidas eran agentes o exagentes de fuerza de seguridad. Otro gran tema a tener en cuenta. ¿Qué pasa con estos agentes o estas fuerzas de seguridad que portan arma? Lo que les da un doble poder, porque si ya de por sí hablamos de poder en las relaciones donde media la violencia de género, imagínense ustedes si además el varón violento porta un arma. No hay manera de defenderse. Cifras que, como siempre decimos, tienen detrás nombres, apellidos, edades, lugares de residencia, familia, hijos, hijas, amigos, amigas, vecinos. Cifras que no deben naturalizarse, porque la responsabilidad no es solamente del Estado, no es solamente del Poder Judicial. Ellos sí tienen la obligación de cuidar de estas mujeres en situación de violencia. Como sociedad, nosotros tenemos la obligación de tener en cuenta que la violencia no es algo que le pasa a los demás, no es algo que pertenece al ámbito privado. Tenemos que ayudar, tenemos que tejer una red que las contenga, que las ayude. Tienen que saber que no están solas y que de las situaciones de violencia se puede salir. Actualidad en contexto. Intento de magnicidio en Argentina. 10 de marzo de 2022. El despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es atacado por manifestantes. En la investigación de los hechos intervinieron la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, mismos que hoy llevan la causa del intento de magnicidio. La justicia federal manifestó no tener elementos para sostener que fue un atentado direccionado hacia la vicepresidenta. 21 de julio. Es atacada la sede del Instituto Patria en Buenos Aires, mientras los autores amenazaban con buscar a Cristina Fernández con ametralladoras para llevarla a la horca. Efectivos de la policía de la ciudad observaban los hechos sin intervenir. 22 de agosto. Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani solicitan 12 años de prisión para la vicepresidenta en la llamada causa Vialidad, que investiga supuestos casos de corrupción. El pedido se basó en nuevas acusaciones no incluidas en el proceso y con testigos que desmienten los argumentos de los investigadores. Los medios de comunicación y voceros de la derecha sentenciaron a la funcionaria sin haberse realizado el juicio. El Tribunal Oral Federal II rechazó la petición de la vicepresidenta de ampliar su declaración indagatoria durante la audiencia. Se los dije una vez antes de irme como presidente, ¿se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. 22 de agosto. El diputado del PRO Francisco Sánchez aseguró que 12 años es casi nada y por ello la vicepresidenta merece la pena de muerte, hecho que fue catalogado por analistas como un claro discurso de odio y una apología al delito. Cristina es fantástica para hacerle el mal. La que quiere un muerto es Cristina. Golpista. Ellos querían el quilombo. Cristina es mala, narcisista. Ella tenía todo el poder. Quiere acabar con todo. No, Cristina no tiene límite. Dañina. Yo realmente lamento que Cristina todavía esté libre. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. La detesto. Cristina tendría que estar presa. ¿Cuánto falta para que te vayas? Le sobra poder de daño. Claro que es Venezuela. Se robó casi $1.000 millones. 26 de agosto. En una intromisión en los asuntos internos de Argentina, el senador republicano Ted Cruz pidió al Departamento de Estado aplicar sanciones a Fernández por supuestos actos corruptos y por socavar los intereses de Estados Unidos en el país y la región. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, rechazó el acto injerencista.
28 de agosto, cientos de personas manifestaron su apoyo a Cristina Fernández en las afueras de su domicilio en el barrio Recoleta de Buenos Aires. Protestaban además por el instalado de un vallado policial en torno a la vivienda de la vicepresidenta. Agentes antidisturbios reprimieron a la multitud. Desde ese día hasta el día martes, esta esquina y en particular quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento. 30 de agosto. El juez de primera instancia Roberto Gallardo ordena al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, retirar de forma inmediata los operativos policiales en las inmediaciones de la vivienda de la líder del Frente de Todos. El funcionario se negó. 1 de septiembre. Un hombre apunta a la cabeza de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una multitud y gatilló 2 veces contra ella. El arma se atascó y no logró su objetivo. El agresor fue identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, ciudadano nacido en Brasil, residente en Argentina desde hace 29 años y nacionalizado. El imputado es opositor y simpatizante neonazi. En su vivienda fueron hallados 100 proyectiles. El presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional el día siguiente de los hechos para que el pueblo argentino se manifestara de manera pacífica. 2 de septiembre. Organizaciones políticas, sindicales y sociales se movilizaron en defensa de la democracia y en repudio al atentado. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. 1 al 3 de septiembre, la diputada opositora Amalia Granata publicó en sus redes que todo fue un montaje y el eurodiputado del partido Vox, Herman Tertz, se hizo eco de una imagen editada para hacer creer que el hombre no apretó el gatillo. Los medios argentinos Clarín y La Nación difunden infografías sobre cómo cargar y utilizar un arma. 4 de septiembre. El abogado de Cristina Fernández denuncia irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado que habría sido reseteado de fábrica, lo que implica la pérdida de una prueba importante para dar con los responsables del atentado. 7 de septiembre, la jueza María Eugenia Capuchetti imputó a Fernando Sabac Montiel y a su pareja Brenda Uliarte por haber intentado dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos. 2 días después, otra persona fue imputada como cómplice de los hechos. Actualidad en contexto, intento de magnicidio en Argentina. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Qué alegría, qué placer que podamos convocarnos una vez más. Tenemos que estar muy agradecidos con el querido Néstor de esta oportunidad que tenemos de estar en paz, de seguir teniendo democracia. Y yo les quiero contar una historia que, como les digo, gracias a la vida, gracias a Néstor, tiene muchas páginas más por escribir. Dice así. Dale. Eva asciende a la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna. La tierna providencia nunca abandonó a la patria y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda. Anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón. Su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público, y así la conquistó. Surgió un amor tan grande, en la noche más oscura se consolidaba el tándem. Tortura,
masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor, miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte y así llegaron al sur. No olvidaron cuando al fin volvió la luz, con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz, poniendo el pecho por su gente en cada momento. Él en la provincia, ella en el parlamento, no a todas las palabras se las lleva el viento, algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme partiéndolo de lo pequeño y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros, sacó del barro a millones, promesa franca, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, exclamó el pingüino, desde ahora FMI, acá manda el pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla, le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla, le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Primera presidenta, mujer electa, el más grande desafío hacia el futuro se proyecta. El mundo se desploma, cruje la economía y comienza la embestida feroz de la oligarquía que no piensa compartir la renta y es el motivo del jaque hacia el Estado y un voto no positivo. El conflicto trajo consigo la capacidad de vislumbrar dónde estaba el poder y la calamidad de nuestro pueblo. El mago reveló su truco y se mostró tal cual era el todopoderoso grupo. Cuco de empresarios, verdugo de la gente, el mismo que había puesto y sacado presidentes. El instrumento del miedo persigue el fin de que nada suene más alto que el timbre de su clarín. La mentira ya es moneda cotidiana, se difama en el diario, por la radio y en la tele en la mañana. Se habla de la yegua, de la chorra por la tarde. La caja de Pandora se abrió y el odio arde. La historia nunca fue para cobardes. Se lo enseñaron las abuelas y las madres. Ante el ataque constante que se desata, se ponen los tacones y en sus hombros a la patria. La guita de los jubilados vuelve al Estado para darle dignidad a los mayores postergados. La aerolínea de bandera recupera su legado y los niños que sonríen, únicos privilegiados. Por cada mentira una nueva conquista, por cada obstáculo un científico a la vista. No salen las revistas que lloran inconformes. El campo nacional y popular se vuelve enorme, leal con la mujer que eligió dar un paso al frente, y el odio de los medios por el amor de su gente. Tanto coraje no sale gratis, a media asta la bandera en ese mástil. Su eterno compañero parte, se hace estandarte, y un dolor que no puede describirse ni con arte cae sobre el pueblo. Observa el resto, miles copan la calle para despedir a Néstor, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla, le dicen yegua porque no pueden tomarla. Ella va al frente, se vuelve loco porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con la madre de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla, le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelve loco porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Fuerza es la consigna en la etapa adversa. Ella no está sola ante la carroña perversa. El pueblo versa y quiere que ejerza el poder por los derechos de la mayoría densa. Ella piensa, sufre sin su compañero, pero ¿qué habría querido él? Poner el cuero. Se lanza una nueva campaña por su memoria, en una victoria popular que se marca en la historia. El hereje monopolio su trampa teje, con fe defiende su nuevo hacer, con mequetrefes, con jueces que cuecen la maniobra de sus jefes. Ella
se calza la 10 y recupera IPF. La ciencia avanza hasta crónicas recónditas. Enciende Tucha 2, pone satélites en órbita. La alianza sólida con la región notoria. Orgullo del general que sonríe desde la gloria. La gloria no soporta cómo se comporta y porta una estrategia que se importa y portavoces se reportan. Los buitres tienen hambre, la justicia fraude, los medios quieren sangre. Odio se expande, despliegan la estrategia para que muerda el polvo. Una sociedad que cae en un síndrome de Estocolmo. Individualismo, odio al más débil, el verso es estéril, pero el plan hábil, se robaron todo. Repiten fácil, la mentira frágil, resulta útil, sutil en el discurso. El farsante es lábil y trunca en un proyecto que no había llegado al cenit. Hay cosas que el engaño intenta, pero no impide. Una plaza desbordada que la abraza y la despide. El reconocimiento por el servicio, la gratitud por el trabajo, el sacrificio, por el coraje, lágrimas se escapan y al salir el sol comenzaba una nueva etapa. Despidos, recortes, se rompen los resortes del mercado interno y vuelve el mandato del norte. El Fondo Monetario, un maldito déjà vu que se traga la inclusión, la educación y la salud. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. ¡Arriba! Junto con los héroes de mayo, es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con las madres de mayo, es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego. Le dicen yegua porque no les tiene miedo. Le dicen yegua y la farsa se desmorona. Le dicen yegua porque el pueblo no abandona. La mafia judicial tiró con todo y ella sigue. Los medios apuntaron a matar y aún ella vive. El gobierno culpa al pueblo, quiso arrancarle la fe, pero acá mismo están viendo a millones que están en pie. Al eterno movimiento que permanece ultranza. A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza, porque el sol asoma una vez más en la Argentina. Decide como quiera, pero su nombre es Cristina. Muchas gracias. Gracias, Daniel De Vita. Gracias, compañero. Ahí te saluda el Turco Rayil, el doctor Ramos Padilla, ya están en el escenario. Gracias, Daniel. Gracias, compañero Daniel De Vita, como siempre, haciendo gala de su talento. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.